Hola, hoy vamos a meternos de lleno en el módulo 3 de Derecho Constitucional. La idea es, pillar lo esencial, que se entienda bien, de forma clara, sin tener que pelearse con los apuntes o con palabras muy técnicas. Nos basamos en los materiales del módulo, claro. Venga, pues empezamos por lo primero que aparece. Declaraciones, derechos y garantías. Suenan un poco parecido, pero ¿cuál es la diferencia real? Sí, es importante distinguirlos, la verdad. A ver, piensa que una declaración es como una afirmación potente, un principio fundamental del Estado. Por ejemplo, decir qué forma de gobierno tenemos es la base. ¿Vale? ¿Como los cimientos? Exacto. Luego, un derecho ya es algo más tuyo, ¿sabes? Una facultad, algo que puedes exigir, el derecho a trabajar, por ejemplo, o a expresarte. Ajá. Y la garantía, pues, es la herramienta. Es el cómo proteges ese derecho si alguien intenta vulnerarlo. El habeas corpus, por ejemplo, para una detención ilegal, o el recurso de amparo para otros derechos. Entendido. O sea, declarar principios generales, reconocer los derechos concretos y luego tener las herramientas para defenderlos, para que no se queden solo en el papel, ¿no? Justo eso, que sean efectivos. ¿Y quién tiene exactamente estos derechos? Porque en los textos se habla de persona, habitante, extranjero, ciudadano. No parece que sea lo mismo para todos. No, claro. Jurídicamente, cada término tiene sus implicaciones. No son intercambiables. Persona humana es el concepto más amplio. Nos incluye a todos por el hecho de ser personas. Pero luego, bueno, los derechos políticos, como votar o ser candidato. Esos suelen ser para ciudadanos, ¿verdad? Exacto. Suelen reservarse a los ciudadanos. Un habitante, ya sea nacional o extranjero, tiene muchísimos derechos civiles garantizados. Trabajar, comerciar, la propiedad, pero quizá no todos los políticos. La Constitución, digamos, va matizando. Entendido. Hay como diferentes niveles. Vale, y ahora el módulo se mete en una pregunta que parece simple, pero tiene miga. ¿Qué es el derecho? Así, con mayúsculas. Uf, esa es la gran pregunta, ¿eh? La madre del cordero en filosofía del derecho. El debate de fondo, simplificando mucho, es si el derecho y la moral están conectados sí o si son cosas distintas. Claro. Una ley tiene que ser justa para ser ley. Ahí está. Y aquí entran el positivismo y el no positivismo. Que suenan un poco abstractos, pero a ver. Pues mira, los positivistas, en líneas generales, te dirían que el derecho es lo que pone en la ley válida. Punto. Separan derecho y moral. Si una ley es justa o injusta, bueno, eso es otro debate, moral o político, pero no afecta a si es derecho o no. Lo importante es si se creó siguiendo las reglas del sistema. O sea, la ley es la ley, aunque nos parezca fatal. Básicamente sí. Para un positivista la pregunta clave ¿es una norma válida? No es una norma justa. Se centran en la forma, en el origen. ¿Y los no positivistas? ¿Qué dicen ellos? Pues ellos dicen, espera un momento, argumentan que sí hay una conexión necesaria, que no puedes separar totalmente el derecho de la justicia o de ciertos principios morales básicos. Para ellos, un ordenamiento jurídico o una ley concreta que sea extremadamente injusta, bueno, podría llegar a perder su carácter de derecho válido. Ah, o sea que la injusticia extrema sí importa para definir si algo es derecho. Exacto. La pregunta de si una ley aberrante, pensemos en leyes de regímenes totalitarios, sigue siendo derecho válido, es donde chocan frontalmente estas dos visiones. Vaya, que no es una discusión solo para filósofos. Esto tiene que tener consecuencias prácticas. Y hablando de eso, se mencionan autores. Hart, Dworkin, Alexi. Muy por encima, ¿qué idea clave aporta cada uno? Son figuras centrales, sí. A ver, Hart, que es positivista, ve el derecho como un sistema complejo de reglas, primarias y secundarias, y habla de una regla de reconocimiento que nos dice qué es ley válida y qué no, separada de la moral. Vale, Hart y las reglas del juego. Eso. Dworkin, que es muy crítico con Hart y es no positivista, dice que el derecho no son solo reglas. También hay principios y directrices, con carga moral, que son esenciales, sobre todo para resolver los casos difíciles, esos que no tienen una respuesta clara en la ley. O sea, Dworkin mete la ética en la ecuación. Exacto. Y Alexi, también no positivista, va un poco más allá. Argumenta que el derecho tiene una pretensión de corrección, como una aspiración interna a ser justo. Y por eso, dice él, una norma que sea radicalmente injusta, insoportablemente injusta, podría perder su validez jurídica. Deja de ser derecho. Interesante. Hart pone el foco en la estructura, Dworkin en los principios para casos complejos y Alexi en esa conexión
fuerte con la justicia hasta el punto de invalidar lo extremadamente injusto. Pero aterrizando todo esto, ¿por qué nos importa esta discusión? ¿Para alguien que estudia derecho o simplemente para entender el mundo? Uy, importa muchísimo, porque no es teoría abstracta. Estas ideas afectan directamente a cómo los jueces interpretan las leyes y toman decisiones, sobre todo en esos casos difíciles, donde la ley no es clara o parece llevar a un resultado injusto. Influye en cómo se argumenta si una ley es constitucional o no. Claro, Y al final define cómo entendemos y cómo podemos defender nuestros propios derechos en el día a día. Saber si el argumento «esto es injusto» tiene peso legal o si solo vale lo que dice la norma aprobada. Bueno, depende mucho de estas visiones filosóficas. entendido. Así que hemos repasado esas piezas clave del módulo 3. Declaraciones, derechos, garantías, quién los tiene. Y este gran debate sobre qué es el derecho y su relación con la moral, con el positivismo y el no positivismo, y las ideas de autores como Hart, Dworkin y Alexi. Eso es. Ha quedado claro, creo, que detrás de las leyes hay debates profundos sobre la justicia, sobre cómo convivimos, y que esas discusiones siguen muy vivas. Totalmente. Y bueno, para dejar algo flotando, si pensamos en alguna ley actual que genere bastante debate social, la que sea, ¿cómo cambiaría la forma de analizarla si se hace desde una perspectiva puramente positivista, fijándose solo en si se aprobó bien, frente a una no positivista que incluiría valorar si su contenido es justo o moralmente aceptable? ¿Llegaríamos a la misma conclusión sobre si es válida o justa? Ahí queda esa reflexión